No está de más recordarles que dentro de la formulación del anteproyecto se deben de atender las instrucciones dictadas por la Dirección General Financiera a través del Departamento de Presupuesto, de acuerdo con los criterios de política presupuestal aprobados por el Consejo Superior Universitario. En la universidad se manejan dos tipos de presupuesto, tanto el ordinario como el autofinanciable. En el ordinario se manejan servicios personales y gastos. En el autofinanciable, de igual manera, hay algunos que cuentan con servicios personales y gastos, solo que aquí son ingresos propios de la unidad y se manejan a base de proyecciones de ingresos, que ya que no podemos gastar, ya que todos lo sabemos, da más de lo que tenemos como ingreso. En la parte número 4 van a encontrar lo que son los formularios. Para que ustedes vean esos formularios, se les va a mandar a su correo de email, ya que para eso se les pidió exclusivamente un correo de email para poderles mandar la carpeta que se les compartirá a cada uno. En la parte siguiente se encuentran las instrucciones para los formularios. Y es acá donde podemos visualizar un caso práctico que más adelante les estará explicando el doctor Ricardo y el Che. También encontramos lo que son las observaciones generales y se puede visualizar también la entrega y fecha de entreproyecto, que es del 29 de septiembre al 1 de octubre. Es muy importante recordarles que también dentro de la carpeta de Google Drive deben adjuntar una carpeta donde incluyan documentos de soporte, licencias, contratos, dictámenes, autorizaciones, entre otros documentos, para poder aplicarlos al anteproyecto de presupuesto. Solamente gracias. Feliz tarde. Dejo en el uso de la palabra al licenciado Julio Chen con el caso práctico. Perdón, no se escucha, Julio, no sé si ya está exponiendo. Muchas gracias, perdone. Buena tarde a todos profesionales del Departamento de Presupuesto, estimados tesoreros de centros universitarios. Pues en esta oportunidad tengo a bien presentarles, ¿verdad? El caso práctico, perdón, estaba indicando que al correo que proporcionaron se les va a estar compartiendo una carpeta, ¿verdad? Una carpeta que va a estar identificado con su nombre, con el nombre del centro y el código, ¿verdad? Del centro. Y dentro de la carpeta vamos a encontrar, ¿verdad? Los archivos que, pues en este caso sería primero la base de integración, ¿verdad? Digamos las bases del techo presupuestario. Tenemos nosotros también, ¿verdad? El archivo donde va a contener toda la información del
presupuesto ordinario y lo que es el presupuesto autofinanciable. Además de eso, tenemos la hoja de cuadre, ¿verdad? Esa hoja de cuadre, el doctor Ricardo Silva va a apoyarnos para poder explicar esa parte. Muy bien, vamos a continuar y en este caso tenemos, ¿verdad? Que algunos movimientos, tenemos 3 casos en cuestión de cambio de condiciones. Los vamos a trabajar de esta forma. Voy a iniciar indicándoles que, pues, dentro del archivo, ¿verdad? Que es del presupuesto ordinario, pues vamos a encontrar estas carpetas, estas hojas, la apertura de plazas, consulta de escalafón, modificaciones 011, 022, promociones docentes y la apertura general del ejercicio 2022. Para poder trabajar los movimientos que nosotros tenemos, lo vamos a iniciar, no sin antes hacerles este tipo de observaciones. Estas observaciones, cada vez que ustedes trabajen, siempre contemplenlas, ¿verdad? Porque pues las hojas están diseñadas, ¿verdad? Están diseñadas para que todas, o están formuladas para que todos los datos que se vayan vaciando, pues vayan haciendo las correcciones, perdón, las variaciones, ¿verdad? En cuanto a, sea esta 011, 022, así como las promociones. Entonces, no hay que dejar espacios, ¿verdad? Después de las claves, ya está alta, baja, eliminación, baja promoción o alza por promoción, ¿verdad? La plaza por promoción. Acá, si nosotros hacemos una verificación en cuanto digamos, a la plaza que estamos alzando, pues hay que verificar realmente el sueldo base, de esa plaza que estamos alzando, y de igual manera también es importante este espacio, ¿verdad? O esta recomendación, que los datos que nosotros vamos a modificar se van a empezar a copiar desde la columna A hasta la columna T, que este va a ser el ejercicio que vamos a hacer, ¿verdad? Luego, los datos que nosotros vamos a copiar de esa fila o de la que vamos a modificar, pues nos vamos a ubicar en la parte de abajo. Y ahí vamos a estar tal vez compartiéndoles algunas situaciones para que ustedes vayan trabajando de la mejor manera, ¿verdad? Luego tenemos acá que lo que les indicaba, que no se permite eliminar filas ni columnas, y tampoco está permitido agregar filas y columnas, ¿verdad? Entonces, vamos a retomar. Aquí tenemos cada uno de los movimientos, y en este sentido me indica, ¿verdad?, que la secretaria que ocupa la plaza 10 de la partida 41-02-101-011 se retira por jubilación, ¿verdad? Entonces, esa sería primera variación o la primera modificación que tenemos que hacer, y vamos a ubicar esta plaza, ¿verdad?, en la partida que corresponde. Entonces, acá vamos y nos desplazamos hacia la columna A y vamos a buscar la primera plaza, ¿verdad? La primera plaza, y como se indicó en las observaciones, vamos a copiar desde la columna A hasta la columna Z, perdón, hasta la columna T, los datos que nos van a servir para hacer las modificaciones. Ya con estos datos, nos vamos a desplazar hasta el último registro que nosotros vamos a tener dentro de la apertura de plazas, y la vamos a pegar 2 veces, ¿verdad? La vamos a pegar 2 veces. En este caso, vamos a pegarla 2 veces. Aquí solo lo único que voy a hacer es resaltar los datos, ¿verdad? Y vamos llenando de algún color, identificando de los movimientos que estamos realizando. La plaza, esa plaza 10, de acuerdo a lo que dice el instructivo, pues acá vamos a utilizar la letra B para poder darle de baja a esa plaza, y vamos a alzar, ¿verdad?, de esa plaza con la letra A, y vamos a revisar qué condiciones van a cambiar en ese sentido. Si ustedes se dan cuenta, pues en la primera
bueno, la plaza para el 2021, pues estaba el nombre de la persona, el número de DPI de la persona, el registro de personal de la persona y el nombre, ¿verdad? Entonces, en este caso, estos ya iban a ir con celda ya sin ningún dato, ¿verdad? Entonces, siempre que esa plaza la vamos a considerar como vacante. Y ella traía, digamos, años de antigüedad. Aquí se le va a quitar estos años de antigüedad y también el escalafón, ¿verdad? Que ya no esta plaza que vamos a modificar, ya no va a considerarse lo que es el escalafón. Entonces, para poder hacer este movimiento, se les indica dentro del instructivo también que la columna Z de este formulario, de esta hoja, en esta columna se van a anotar todas las observaciones que me están permitiendo realizar este movimiento, ¿verdad? Entonces, en este sentido, también es importante que pues sea una renuncia por jubilación, pero debe de haber un acuerdo de dirección, ¿verdad? De dirección, aceptando la renuncia. Esta puede ser, pues es el documento de soporte, ¿verdad? Que se va a estar agregando a las carpetas cuando ya se finalice el trabajo de lo que es el anteproyecto. Eh, 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 Luego tenemos el que sería en la plaza número 4, en la partida 4102101022. Esta plaza pasa de renglón 022 a 011, de conformidad con lo que pues establece o lo que la autorización que nos dio el Departamento de Recursos Humanos, ¿verdad? Entonces vamos a ubicar nosotros la plaza 4, vamos a ubicar la plaza 4 de ese subprograma. Estamos en esta parte. Entonces, la plaza 4 de ese subprograma, vamos a copiar, ¿verdad? Esto siempre, cada vez que nosotros hagamos una modificación, este ejercicio lo tenemos que hacer desde la columna A hasta la columna T, ¿verdad? Esto nos va a permitir a nosotros copiar los datos que vamos a modificar. Y nos desplazamos hacia la parte de abajo nuevamente para poder pegar los datos que estamos copiando. Acá nuevamente, ¿verdad? Hacia la columna, las mismas columnas, solo que en dos filas. Acá estamos resaltando, ¿verdad? Eso ya queda a criterio de cada uno, porque pues acá solo estamos resaltando de que en esos datos o sea, se hicieron las modificaciones que se quieren para el 2022, ¿verdad? Entonces acá esta plaza, ¿verdad? Como está en 022, nosotros la vamos a eliminar en 022 porque ya hay un dictamen donde se traslada a 011, ¿verdad? Entonces acá esa va a pasarse a 011, ¿verdad? Estamos cambiándole aquí el renglón y de igual manera identificando que es un alza. Y acá las condiciones pues siguen siendo las mismas, ¿verdad? Únicamente aquí se nos indicaban que era el cambio de renglón que se está afectando. Y de igual forma, ¿verdad? Nosotros vamos a adjuntar o hacer la anotación, ¿verdad? De que hay un dictamen que está autorizando hacer esta modificación. Entonces, eso siempre, cada vez que haya una modificación, pues acá se van a anotar, ¿verdad? Todos los documentos de respaldo o las observaciones para que después ustedes puedan hacer la revisión de los documentos que necesiten para poder adjuntar a este anteproyecto. Luego tenemos el movimiento de la plaza número 53 de la partida 410213-011. Esta es una plaza de categoría de titular 12 y este docente se retira por jubilación. Los recursos de la plaza, ¿verdad? De acuerdo ahí a la autoridad o de acuerdo al consejo, indica que se necesita, ¿verdad? Crear 2 plazas de profesor titular 8, ¿verdad? De profesor titular 1, perdón, de 8 horas
Entonces vamos a buscar la plaza 53, a donde corresponde, al subprograma que corresponde. Es en la 213, ¿verdad? O sea, el subprograma 213, titular 12. Copiamos nuevamente estos datos. Luego nos desplazamos hacia las filas, ¿verdad? En donde estamos haciendo pues las modificaciones. Entonces, acá vamos, tal vez aquí solo habría que ver, ¿verdad? Que como nos están pidiendo dos plazas, aquí lo que tenemos que hacer es pegar 3 veces, ¿verdad? Los datos, o sea, en 3 filas esos datos. Y vamos a, de igual manera, ¿verdad? Vamos a ver, digamos, las modificaciones que se tienen en esta plaza. La plaza, ¿verdad? De titular 12, como ya no va a estar, o sea, se hace la modificación, entonces acá se va a eliminar, esa plaza se va a eliminar y luego vamos a alzar, ¿verdad? Las dos plazas de profesor titular 1. Aquí hay algo importante, ¿verdad? Aquí estamos alzando las dos plazas de titular 1. Pero es importante ver, digamos, que nosotros respetemos el correlativo de las plazas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en este subprograma, vamos a ir a buscar cuál es el último número de la plaza, el último número que tenía de la plaza, que sería aquí, ¿verdad? Ese es su programa. El último número de plaza es el número 58. Entonces, las dos plazas que estamos alzando, pues les corresponde ahí sí, la continuación, ¿verdad? O sea, tendríamos que asignarle número 59 y número 60. Julio, ¿Y qué manda? ¿me puede interrumpir? Buenas tardes, mi estimado Julio Chen. Una consulta, las siglas que están apareciendo en forma automática es porque ya estaban programadas, deben ingresarse en forma manual. Sí, correcto. Lo que sucede es que por el tiempo que tenemos, ¿verdad? Entonces, sí, correcto, Gracias. así es. Muy bien, gracias ahí por la intervención. Entonces, estamos, ¿verdad? Creando las plazas de titular 1 y para los que todavía, ¿verdad? No tienen, digamos, el dominio de los códigos, acá se está adjuntando, ¿verdad? Esta hoja con el nombre consulta escalafón, donde nosotros podemos, o donde, digamos, al momento que estén realizando el trabajo, puedan ustedes consultar, ¿verdad? Los códigos, el sueldo base que le corresponde y posteriormente, pues ubicarse, ¿verdad? Donde se están haciendo las modificaciones. El profesor titular 1, pues 1461, pues están siempre de la vigencia, ¿verdad? En la vigencia por 12 meses, nos pidieron 8 horas para cada plaza. Estas las tenemos vacantes, ¿verdad? Están vacantes. Y pues acá el total, ¿verdad? El total que corresponden. Aquí es importante también, ¿verdad? Que aquí ustedes pueden ver acá los datos de la plaza anterior, pues ya no aparecen acá porque son nuevas plazas. Y también, ¿verdad? Estamos aquí en la cuestión de los años de antigüedad 0, en la cuestión de escalafón igual 0, ¿verdad? Entonces ya nosotros estamos viendo las diferencias que nos reflejan en De igual manera, hay que hacer la observación, ¿verdad? Que esta fue una renuncia, ¿verdad? Conocida por el Consejo Directivo, en el caso de los centros, ¿verdad? El Consejo Directivo, y el número, ¿verdad? El número del acta, ¿verdad? El número de donde se conoció esta renuncia. Posteriormente tenemos nosotros la otra modificación que sería la plaza de titular 10, número 24, ¿verdad? Que se encuentra en la partida 4102-213-011 y esta promociona, ¿verdad? A titular 11, según el cuadro DEPA y acuerdo de consejo directivo. Entonces vamos a ubicar nuevamente, ¿verdad? Esa plaza
Vamos a ubicar la plaza, ¿verdad? Acá. Donde se lo quiero. Plaza 24. Entonces, el mismo ejercicio desde la columna A hasta la columna T. Vamos a copiar esos datos, le damos copiar los datos y nos desplazamos hacia la parte de abajo donde hicimos o donde plasmamos el último registro. Y también, ¿verdad? Vamos a pegar dos filas, vamos a pegar en dos filas. Aquí, como le decía a ella, no vi quién me estaba hablando, pero aquí en este caso los datos ya están, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, ya están. Aquí, por ejemplo, en esta plaza, la plaza 24, aquí vamos a utilizar la BP, ¿verdad? Está en baja por promoción. Y la vamos a alzar. Luego vamos a estar o vamos a verificar de manera el sueldo base y la cuestión del. Luego retomamos acá. Vemos está también, digamos, con la misma persona que promociona. La antigüedad, en este solo tenemos que tocar que esta parte, de acuerdo a la nueva escalafón, a la nueva titularidad, el monto que se le va a pagar, digamos, en concepto de cientos y entonces que se le debe pagar en esa nueva titularidad. Y también, ¿verdad? En la Z se va a hacer la observación, el identificador que vamos a en ahora. Dos. Se hace directo el Bueno, cambio, aquí Efraín. Se hace directo el cambio. O sea, se baja la titularidad que De 2 a tiene. 5. Sí, se baja la titularidad que tiene y se alza con la última promoción. Lógicamente, todo debidamente justificado con documentos. Gracias. muy bien, entonces, perdón, gracias, licenciado Maco. En este caso, si se dan cuenta, ¿verdad? En la columna A, desde esta fila 246, iniciamos nosotros a hacer todos los movimientos. Y por esa razón es que se pide que no se peguen o que no inserten hojas, que no se eliminen, perdón, columnas, que no se inserten filas, y que no se dejen en blanco, porque esta tiene una razón de ser, ¿verdad? Por ejemplo, en las modificaciones vamos a encontrar nosotros que en la misma fila, ¿verdad? La misma fila y misma columna van a estar todos los movimientos cuando se traten estos movimientos de modificaciones 011 o 022. En la misma fila, ¿verdad? En la misma fila, ahí van a aparecer los datos que se están modificando. Y de la misma manera va a reflejar, ¿verdad? Acá los datos, acá el doctor Ricardo, él nos va a explicar ya, digamos, con estas diferencias que aparecen en estos recuadros, ¿verdad? Ya él va a explicarnos a nosotros
donde se ubican ya en la hoja de cuadre, ¿verdad? En la hoja de cuadre y en la promoción docente, en la hoja de promoción docente de igual manera, ¿verdad? Está en la fila donde se hizo las modificaciones, ¿verdad? Donde se pegaron los datos y también van a reflejar, ¿verdad? Estos montos, también las diferencias que pueden, que están en cuestión de los movimientos de promoción docente. Entonces, esta sería, digamos, la dinámica de poder hacer el trabajo de las variaciones. Yo dejaría en este momento en el uso de la palabra al doctor Ricardo Silva para que nos pueda explicar, ¿verdad? Ya con estos datos, la hoja de cuadre. Solo un agregado antes de la participación del doctor Ricardo Silva es que a las plazas administrativas que le dieron nombramiento indefinido a partir del 1 de enero de este año, no les aparece el año de antigüedad, no les va a aparecer, entonces tienen que agregárselo. Solo es una observación. Gracias. ¿Y el escalafón es automático? Se oye, Richard. Bueno, buenas tardes, compañeros. Pues básicamente lo que bueno, así que continuando con la información que mencionaba el licenciado Julio, eh, pues básicamente lo que se pretende es darles a ustedes una herramienta que les permitirá determinar el monto de cuadre de su unidad. Esto tomando en consideración, pues que el año pasado, pues ustedes podían verificar a través del sistema el cuadre de su unidad a través de fuentes. Regresando a la versión anterior, pues ustedes saben de que toda la información pues queda cuadrada a través de hojas de Excel y pues ustedes no logran visualizar en el sistema, pues ustedes no ingresan la información al sistema de cómo cuadra a nivel del sistema la integración de los datos del anteproyecto de sus unidades. Es por eso de que para no dejarlos ahí sí que a la deriva, se les traslada la hoja de cuadro, que es diseñada específicamente para analizar la información de los movimientos que ustedes realizaron en las hojas de los formularios de modificaciones y a través de un análisis ustedes traigan y les va a permitir a ustedes comprender los movimientos y el efecto que genera a través de sus integraciones al momento de determinar el cuadre a nivel de la unidad ejecutora. Bueno, entonces básicamente la hoja de cuadre lo que presenta es un extracto de la información de con lo que nace la unidad y el detalle de la integración de los servicios personales. Pues básicamente aquí lo que se les presenta son los servicios personales afectos, los no afectos y los grupos de gastos de los renglones del grupo 100 al grupo 900. Y esta información, pues, si ustedes se logran visualizar acá en los servicios personales afectos a prestaciones, esta está con un color amarillo y esa información ustedes la pueden ver desglosada a través del cuadro 1, que es la integración de servicios personales que se encuentran en Apertura 2021. ¿Por qué se les coloca este cuadro detallando la integración de los servicios personales afectos? Me voy a ir a la hoja de los formularios. Si ustedes se dan cuenta, en la hoja de apertura de plazas, en el resumen realizado todas las modificaciones, la integración que nos da la parte del resumen nos incluye únicamente la están programadas en los renglones. Las plazas 023, pues esas plazas no se programan como las plazas en el 011 y en el 022.
Entonces, se les coloca esta integración, pues esta información les va a servir al momento de llevar todos los datos a su apertura general para el ejercicio 2022. Entonces, analizando la información de la hoja de cuadro, pues después de explicarles el contenido, lo que ya les va a aparecer en el encabezado, analizando los movimientos, pues nos aparece acá incrementos y disminuciones. En la parte de los incrementos les aparece una simbología sugerida. Pues esta simbología sugerida, perdón, es para que ustedes tomen de referencia la simbología que se va a utilizar al momento de colocar los datos acá. Y analizando, pues por decirles, en el caso de la primera nos está pidiendo el incremento por promoción docente y en la segunda nos pide el incremento de servicios personales, en este caso el escalafón administrativo que ya les mencionaba la maestra Adela, el ajuste a los salarios y el traslado de una unidad a otra. Hago esta observación, pues por decirles, aquí en el traslado de una unidad a otra se encuentran aquellos casos en donde, por ejemplo, una unidad traslada una plaza a otra unidad. Entonces, la simbología sugerida, perdón, es tomando en cuenta acá de que vamos a colocar los incrementos, pero en el caso de la unidad que está trasladando una plaza a otra unidad, por ponerles un ejemplo, 100 quetzales, entonces tienen que tener la referencia de que si yo estoy trasladando, no la estoy recibiendo, entonces no tiene que ir una simbología positiva, sino que tiene que ir restando de mis servicios personales, ¿verdad? Entonces solo les comentaba esa parte para que no digan, pero si usted me está diciendo que la simbología es más, si es una simbología sugerida, pues claramente, como les digo, ustedes tienen que analizar la información y si yo estoy trasladando los recursos a otra unidad, se supone que los servicios personales, pues yo los voy a colocar en negativo, ¿verdad? Solo les estoy colocando esta información solo como ejemplo para que ustedes vean la secuencia. Bueno, ya llenando la información de la parte de lo que nos menciona acá en los incrementos, nos pide primero el incremento por la promoción docente. Viendo la parte del incremento por la promoción docente, esa la encontramos en la hoja de promociones docentes. Verificamos la información que nosotros tenemos acá. Ustedes se recuerdan que del año pasado ya no se trasladan, no se copian ni se llevan los datos a modificaciones ni a promociones docentes. Esa información corre en automático. Entonces, ustedes lo único que tienen que verificar es de que sí efectivamente les corra esa información. Ustedes acá, con base al ejercicio, pues se tomó una promoción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la información sí corrió. Por ende, lo único que yo voy a hacer es llevar este dato que tengo acá, los 33.120, y me lo voy a llevar a mi hoja de cuadro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Le asigno los 33.120. La simbología sugerida, que es lo que les digo, entonces esto lo coloco en positivo. Ya matando la hoja de modificaciones por promoción docente, me queda la hoja de modificaciones de servicios personales, que es a donde yo voy a ir a hacer el resto de mi análisis. Y empezamos verificando los incrementos del escalafón y todo lo demás, ¿verdad? Verificamos entonces en la hoja de modificaciones 011 y 022 y voy a ir a analizar todos mis movimientos, ¿verdad? Entonces, si veo el análisis de todos mis movimientos, ustedes se darán cuenta que en estos movimientos que se tiene no hay incremento de escalafón ni hay incremento de complemento salarial. Por ende, a mi hoja de cuadro, entonces le voy a colocar 0, porque no tengo ningún movimiento de ellos. Entonces ahí ya estaría matando lo que me está pidiendo en la parte de los incrementos. Luego tenemos las disminuciones. En la parte de las disminuciones me pide el complemento salarial por renuncia, el escalafón administrativo por renuncias, el escalafón docente por renuncias y los excedentes en servicios personales, el excedente de prestaciones por el excedente de servicios personales y el excedente de bono mensual. ¿De dónde voy a llevar o voy a traer estos datos? Pues vuelvo y me regreso a la hoja de modificaciones y entonces empiezo a analizar toda la información.
Ricardo, no se escucha. Perdonen, se nos fue el internet acá en la universidad. ¿Me escuchan? Ahora sí, doctor Ricardo Silva. Ahora sí. Perdonen, pero tuve un pequeño inconveniente por acá. Bueno, les estaba comentando, aparte de la hoja de modificaciones, en la parte superior, pues esto es algo tan familiar para la mayoría, que me muestra la parte de los datos del excedente en bono mensual, y si tengo excedente o tengo un saldo a favor, derivado de las modificaciones de mis servicios personales. La variación que tiene ahora la hoja es de que esta hoja nos está dando ciertos alertivos que yo tengo que ir a tomar en cuenta al momento de ir a hacer mi análisis. Si ustedes se dan cuenta acá, nosotros tenemos un excedente en horas programadas, pues estamos programando de más con base a lo que traíamos en la apertura. Entonces, este excedente en automático, si ustedes se dan cuenta, lo que aparece acá en el círculo rojo, en el cuadro rojo, perdón, me dice que tenemos un excedente de bono mensual y esto debo multiplicarlo por 137.50, que es el factor hora mes, y el resultado restarlo del techo presupuestario, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta acá? Para poder empezar a llenar nuestra información, yo tomo de base estos 96 multiplicado por 137.50 y ese dato me lo voy a llevar a mi hoja de cuadro. Entonces, este es el excedente del bono mensual que yo tengo. Tomando en cuenta esto sí lo voy a restar, entonces yo coloco los 13.200 en negativo. Y en la hoja de cuadro también tenemos otro alertivo. Este alertivo, por decirles, que ustedes tienen acá es que este monto, ustedes tienen dos opciones. O lo rebajan del excedente en sus grupos, el excedente de su grupo 0, o lo rebajan de sus grupos de gastos del 1 al 9. Entonces esa es la información que ustedes tienen acá, que les va a tirar ese alertivo para que ustedes puedan tener en cuenta al momento de ir a llenar su apertura general. Luego, después de ver ese otro movimiento, pues me vengo a analizar la información que me tira mi hoja de modificaciones. Entonces vemos de que me dice que yo tengo un saldo a favor de 23.312, pero aquí me da un alertivo también y nos dice un saldo a favor de la unidad, pero de este debemos restar el escalafón administrativo por renuncias, si es que tenemos renuncias de personal administrativo. Entonces, para poder determinar y corroborar esta integración de mi excedente que me está tirando la hoja, yo voy a ir a analizar mis movimientos por uno. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Aquí empezamos con mi primer movimiento. Mi primer movimiento es precisamente la secretaria que está renunciando por jubilación, y entonces yo analizo mi movimiento. Si ustedes se dan cuenta, en este movimiento aquí tenemos el escalafón de la renuncia de la persona administrativa, que son precisamente 13.456. ¿Cómo lo voy a determinar si efectivamente es eso? Este es el movimiento de la primera, este es mi primer movimiento, y efectivamente en este primer movimiento me queda un remanente a favor de 3.456, pero tomando en consideración la condición que nos está diciendo acá arriba, estos 3.456 no me quedan a mi comunidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy a mi hoja de cuadro y busco el escalafón administrativo por renuncias. Y lo agrego. Entonces, eso ya lo estoy restando. ¿Qué otra modificación tenemos? Entonces, vengo, termino de analizar mis otras modificaciones y veo que aquí tengo la segunda. La segunda modificación no me genera a mí un remanente y lo único que estamos haciendo es pasar de 0.22 a 0.11. Entonces, no me genera ninguna variación y por ende, pues dejo el movimiento tal y como está. Y luego analizo mi último movimiento, una renuncia de un docente titular 12, y la creación de 2 plazas que tenemos. Entonces, viendo este movimiento, pues aquí me tira que el movimiento como tal me genera un excedente en servicios, un remanente, perdón, de servicios personales de 20.256.
Si ustedes se dan cuenta, estos 20.256 más los 3.456, exactamente me suman los 23.712. Al verificar esa integración de esos 23.712, yo puedo decir mis movimientos están correctos. Y únicamente tengo como remanente 20.256 que yo puedo utilizar, ¿verdad? Entonces, analizando este último movimiento, que es la renuncia del docente titular, ustedes se recordarán que el docente titular, el escalafón, ustedes tienen que devolver el escalafón del titular 10 al titular 12. ¿Y en dónde encuentro esa información? Esa información la encuentro en la columna AF. Si ustedes se dan cuenta, en la parte superior, en la columna AF está la devolución de titular 10 a titular 12. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Al analizar mi movimiento de la renuncia del docente, acá me tira un monto que es el que yo tengo que devolver como escalafón. Entonces, este monto, los 99.552, me lo voy a llevar a mi hoja de cuadre en el escalafón docente por renuncias. Menos 99.552. Y entonces ahí yo ya tengo la parte de mis movimientos. Excedente en servicios personales no tengo, ni excedente en prestaciones, porque no, al contrario, tengo un remanente de 20.200 y resto, creo que era el movimiento. Ahorita lo vamos a corroborar. De 20.256, va. Pues ya teniendo la integración de mi hoja de cuadros, ustedes dirán, esto es una información bastante sencilla. Si lo queremos ver de los datos que hay que llenar, sí, es bastante sencillo, pero requiere de mucho análisis. En mucho análisis en donde, por decirles, lamentablemente, no quiero decirte que no todos, pero sí algunos, lamentablemente se nos dificulta esa parte, analizar la información, porque es al final, pues lo único que hacemos en la mayoría de las cuestiones es que solo vamos haciendo en secuencia la información, que porque así lo hacemos, pero no analizamos el por qué es que se da esa información. Y esta hoja pues nos obliga a hacer eso, analizar la información de los movimientos que yo realicé, comprender esos movimientos y llevarlos a reflejar para poder determinar mi cuadro de la unidad. Viendo ya toda esta parte de la integración de la hoja de cuadro, pues ustedes ya se dan cuenta de que aquí en automático les aparece una sumatoria de un redondeo. Este redondeo es para que la unidad quede cuadrada sin centavos. Entonces, tomando esa parte, pues en automático ya les corre. Dependiendo del movimiento que ustedes tengan, así va a correr en automático este redondeo. Por ponerles un ejemplo, que aquí tengamos nosotros un excedente de 38 centavos, entonces menos 38. Entonces, en automático les va a ir corriendo ese redondeo. Entonces, eso para que lo tengan ahí presente, que no siempre va a ser los 68 centavos que aparecen acá en el ejemplo. Entonces, eso sí para que lo tengan de referencia, porque eso sí les corre en automático a modo de cuadrar el techo de la unidad. Pues ya verificando, por decirles, el techo de la unidad ya definido en esta hoja de cuadro, como recomendación, lo que yo les digo es, nos vamos a llenar la apertura general. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo lo que les recomiendo es que al momento de determinar el vaciado en la apertura general, ustedes se lleven este dato, los 37.056, lo vamos a hacer ahorita. 37.056. decir, 572. se están realizando más o menos cada 15 o cada 20 días. El micrófono, Perdón, ¿podrían apagar el micrófono, por favor? Yo pensé que Carlos Fernández ya no era. Tomando en cuenta, perdón, el micrófono ahorita. Bueno, viendo la parte de la información de lo que nosotros tenemos, lo que procede ahorita es llevar el vaciado de la información a mi apertura general del ejercicio 2022. Acá es algo muy importante aclararles de que esta hoja no lleva datos, porque como ustedes sabrán, la información colgada en el último anteproyecto de Sensicoin, y lo único que se hizo como un valor agregado hacia ustedes, la verdad que eso fue lo que pensamos, es copiar el esqueleto nada más de las partidas de la última apertura que se tiene en el CIF. Entonces es por eso que les aparecen solo el número y el nombre de las partidas. Claro está que ustedes acá podrán agregar
dependiendo la necesidad que ustedes tengan al momento de elaborar el proyecto. Entonces, para efectos de ejemplo, voy a venir acá a la apertura de plazas y aquí nosotros ya tenemos cómo nos queda integrado el movimiento de las plazas en los renglones 011 y 022. Aquí, tal y como está acá, nosotros tendríamos que ir a llevar toda esta información en cada una de las estructuras que se tienen acá, tanto para el renglón 011 como el renglón 022, el 012 y el 017. Para efectos de ejemplo, yo todo el monto que nos da la integración de la apertura de servicios de plazas en 011 y 022, lo voy a cargar en esta estructura, en la 4102, 101, 011. Pero aclarándoles de que no es esto lo correcto, porque tendríamos que ir a llevar la información en cada una de estas estructuras, en el 011, en el 012, el 017 y el 022. Entonces, para efectos de ejemplificación, me voy a llevar este monto acá, los 34,088, y solo me van a disculpar un poquito porque lo que yo sí estoy haciendo es llenándoles a ustedes la información para que vean de que no hay ninguna magia acá, de que ya estaba cuadrado ni nada. 34,088. 34,088, 450,28. Entonces, aquí yo ya tengo el movimiento de mis plazas, ¿verdad? Entonces, haciendo la observación de que aquí tendríamos que ir a crear en cada una de ellas, así como acá, lo que corresponde a esta estructura, lo que corresponde al 017 y lo mismo en estas estructuras de acá, ¿verdad? Entonces, solo como referencia se los hago y como ejemplo que les estamos colocando. Vengo nuevamente a mi hoja de cuadro y voy a analizar la información que me está dando mi cuadro de la apertura. Entonces veo de que en plazas en 021 no tenía, pero sí tengo movimiento en plazas en el renglón 023. Entonces, este monto que tengo acá, como no se tocó durante la formulación, me lo llevo nuevamente a mi apertura general, 478,822. Entonces, lo coloco en el 023. Solo corroboremos el dato, 478,822. Sí, correcto, ahí está. Pero a este monto, ustedes se recordarán que tenemos en la hoja de modificaciones, nosotros tenemos un remanente de 20,256. En mi apertura general, al momento de cuadrar, existen dos opciones en cuanto a cómo cubrir este excedente de bono mensual, que precisamente estos excedentes que se tienen acá, en color amarillo, para los tres aplica la condición que les voy a explicar. Entonces, este excedente de bono mensual que tengo acá, los 13,200, yo los puedo cubrir con el excedente que me queda de mi movimiento de grupos personales. Y si nosotros hacemos ese movimiento, que lo cubrimos con el grupo 0, entonces al momento de llevar acá, por decirles en mi apertura general, yo voy a restar de estos 20,256 los 13,200. Entonces, el dato que me queda nada más a mí como remanente, ya no van a ser los 20,256, sino que van a ser únicamente 7,056, ¿verdad? Esto si nosotros lo cubrimos con el grupo 0, ¿verdad? Entonces, esto ahorita les voy a explicar cómo se termina de llenar la otra parte. Luego me regreso a mi hoja de cuadro, ¿verdad? Y veo de que yo aquí ya no tengo otra información. Ya no tengo que llenar nada más del grupo 0 en el caso de las plazas, solo me vengo y veo a la información que tengo los servicios personales no afectos. En este caso, los 27,800. Estos 27,800, si esos movimientos queda igual, me lo voy a llevar a mis renglones de servicios personales no afectos a prestaciones, ¿verdad? En este caso lo vamos a dejar en el 041 y vamos a dejar ahí los 27,800. ¿Qué otra información me hace falta? La otra información que me hace falta es los gastos del grupo del 1 al 9. Entonces, en el caso de los gastos del grupo del 1 al 9, aquí tenemos 24,54,443,04. Esta información yo la voy a distribuir dentro de los renglones de gastos de acuerdo a las necesidades que tenga la universidad y de acuerdo a los lineamientos que mi autoridad nominadora me dé en cuanto a la distribución de los montos en los renglones de gasto, ¿verdad?
Entonces, para cuestiones de ejemplo, yo lo voy a dejar todo en la 121, este renglón. Entonces, aquí vengo y me traigo el dato de mis renglones de gastos, 24.54. 443.04. Entonces, aquí yo ya tengo la parte de mis renglones de gastos, pero si ustedes se dan cuenta, aquí me tira una diferencia de 68 centavos. Esos 68 centavos son los que me está tirando acá en el redondeo, en mi hoja de cuadro. Coloco esos 68 centavos, se los sumo a gastos. Y entonces ahí ya tengo cuadrado mi anteproyecto de mi unidad. Y con eso estamos finalizando. Ahora, retomando un poquito, porque solo les quiero explicar esta otra parte. Si este movimiento que hicimos nosotros acá del excedente de los servicios personales, que es el que cabalmente nosotros tomamos de mi hoja de modificaciones, por decirles, si yo el excedente lo cubro con mis renglones de gastos, entonces el movimiento me quedaría de la siguiente manera. Yo acá en el grupo 0 ya no le sumaría los 7,056, sino que le voy a sumar los 20,256. Y a mis grupos de gastos yo le voy a restar los 13,200. Si ustedes se dan cuenta, en ambos escenarios, una vez definido el techo, no existe ninguna variación. Y se los estoy comprobando acá. Entonces, solo es así, por eso les digo, pónganle mucha atención al análisis de la información que está y a los recordatorios que llevan los formularios. Pues los recordatorios están para decirles a ustedes, bueno, si este monto yo lo voy a restar de mis grupos del 1 al 0, tengo que tener referencia de que lo tengo que ir a afectar en mis grupos del 1 al 0 para que no me parezca una variación. Y si no quiero tocar mi grupo 0 y lo quiero afectar de mis gastos, pues entonces voy a afectar en la parte de mis gastos. Entonces, solo que esa observación les quería hacer. Ustedes se dieron cuenta, aquí delante de ustedes se llenaron los datos para determinar el cuadro de la unidad y en los dos escenarios pues no nos debe de generar ninguna variación. Entonces, solo es de tener el debido cuidado de jalar la información. Creo que la información está, análisis sí requiere y es ahí donde nosotros apelamos a ustedes de que por favor no dejen esto a última hora. Porque sí se necesita de mucho análisis al momento de desarrollar la hoja de cuadro, que la verdad no es nada del otro mundo, es bastante explicada los datos que les piden y la hoja es muy, muy condicional con ustedes porque les tiene alertativos en aquellos posibles errores que comúnmente se puedan cometer. Entonces, yo con esto estaría finalizando y explicando esta parte. Maestra de licenciada Dinora, yo me quedaría por acá para que ustedes puedan continuar con lo programado para la actividad del día de hoy. Muchas gracias, doctor Ricardo Silva, por su aporte. Importantísima información. Continuamos ahora con los programas autofinanciables en una manera breve con el licenciado Julio César Chen. Los cuadros que se les van a presentar, pues solo se les va a indicar qué es lo que tienen que llenar, qué información se requiere. No es mayor complicación, son similares a los que años anteriores se venían usando. Por favor, licenciado Julio César. No tiene audio, Julio. Gracias, Ligmaco, perdón, muchas gracias, licenciada Elita, gracias. Les indicaba de que en este caso, ¿verdad? Al inicio se les mencionaba, ¿verdad? De que la carpeta de cada una de las unidades va a contener los archivos. Acá tenemos el archivo de autofinanciable y únicamente por el tiempo vamos a mencionar o vamos a indicar cuáles son las hojas que están disponibles para poder hacer el trabajo en cuestión del anteproyecto del autofinanciable. Entonces,
Acá tenemos la apertura de plazas, ¿verdad? Apertura de plazas siempre, ¿verdad? Para los programas que tienen las plazas, hacer las modificaciones como lo veíamos anteriormente. También tenemos, ¿verdad? Una hoja en cuestión de la proyección de ingresos. Esta está contenida de tres cuadros, que sería en este caso los ingresos. Aquí hay algunas características en cuestión de las partidas de ingresos, la descripción, la proyección y aquí pues alguna condicionante de que si este de su programa pues está, pues tiene derecho al 100 o no, sí o no, ¿verdad? Luego tenemos acá el cuadro de gastos, aquí tienen que detallar, ¿verdad? Los renglones que van a distribuir, ¿verdad? O que van a programar en ese subprograma. Y luego también en la parte de abajo también está el cuadro del auxiliar, ¿verdad? El auxiliar de control de equipo. Entonces, lo único es que también se adjuntó una hoja en blanco, que eso es lo que ustedes van a verificar, que hay una hoja en blanco que indica cálculos de proyección de ingresos. En esta ustedes pueden hacer, bueno, aquí me aparece en blanco, perdón, aquí únicamente para que puedan ustedes hacer, ¿verdad? Todas aquellas estimaciones, ¿verdad? Cuánto es lo que ustedes van a generar de ingresos en estos subprogramas, así como también el detalle de servicios personales y prestaciones que estén afectos y también determinar el monto que tienen que programar, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades que tengan en esos subprogramas. Entonces, esto sería, ¿verdad? Hasta ahí también sería mi participación, licenciada Dalita. Gracias, licenciado Julio César. O sea, vamos a pasar a la fase de preguntas. Si es que ya presentaron preguntas, vamos a pasar a responderlas. Las estará atendiendo el licenciado Marco Antonio Guzmán. Previo que intervenga el licenciado Marco Antonio, les quiero informar que se grabó esta presentación y va a estar disponible en la página del departamento como apoyo a la elaboración de anteproyecto 2022. Por favor, licenciado Marco Antonio. No hay, solo había un par de preguntas por ahí que, No hay, están muy tímidos hoy. sí, solo por ahí está preguntando Paola, dice, las plazas que se separaron para grado y pregrado Sicoín ahora deberán unirse. Sí, Paola, ahorita es una única sábana de plazas que le dejaron a ustedes en la apertura, que es básicamente lo que explicó el licenciado Julio al inicio, ¿verdad? Que es el archivo de Google Drive, Google Drive, que es la apertura de plazas, y allá lo que tienen que verificar ahorita es hasta qué código de CIF es que va a ir cada una de esas plazas, ¿verdad? Ya olvidémonos un poco ahora es al revés, ¿verdad? Olvidémonos un poco de Sicoín en cuanto a la manera como nos manejamos el año anterior y ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver todo en función de código CIF, código que corresponda, ¿verdad? Entiendo por esta pregunta que es el grado y pregrado, es docencia, ¿verdad? Entonces deberíamos, por ejemplo, para este ejercicio 41022, pues su programa que corresponda y ahí van a ir las plazas de cada su programa. El cambio de misceláneos es de la misma manera que los administrativos, sí, entendemos, sí. O sea, si hay un dictamen de respaldo, se hace la misma gestión. Siempre requerimos de un documento de respaldo para estos cambios, ¿verdad? No sé si Nancy y Carl. No sé si con eso responda porque pues entendemos que ya todos los misceláneos estaban trasladados, ¿verdad? Independientemente de cuánto tiempo tengan programado en el proyecto de presupuesto, ¿verdad? ¿Los ingresos siempre se van a manejar a detalle o solo en el general como se tenía anteriormente? Los ingresos se van a manejar ahora con la codificación de la 3.2 en el tema de los específicos.
hay que programar los ingresos con esa codificación de acuerdo al programa que corresponda, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si corresponde a una escuela de vacaciones, por ejemplo, maestrías, etcétera. Pero sí se deben de, por eso precisamente en los formularios que les presentó ahí brevemente el licenciado Julio, hay una ventana para cada uno de los programas, de los proyectos, y cada ventana pues va a representar a cada uno de los proyectos que tenga cada unidad dentro de su estructura. La mayoría pues entiendo que tienen escuela de vacaciones, posgrados, públicos y privados, retrasadas. Entonces, en cada uno de ellos debemos de vaciar esta información. El código de ingreso, ¿verdad? En la parte, en la primera, en el primer esquema, digamos, y luego los gastos de ese programa autofinanciable, ¿verdad? Y también hay una hoja al final de este tema de los autofinanciables donde va el detalle que ustedes, con el cual ustedes proyectan sus ingresos, ¿verdad? Para el año 2022. Eso sí es súper necesario e importante que lo presenten porque sin ese respaldo es un poco complejo que nosotros podamos aprobarles una proyección de ingresos y o de gastos, ¿verdad? Porque no tenemos un fundamento o un respaldo de parte de ustedes. Los ingresos y eso, bueno, creo que por ahí está, no hay nada más. No sé si todavía tenemos 5 o 10 minutos, ahí hay otra. Ahora que no se utilizará Sicoin, se podrá solicitar al presupuesto crear nuevos subprogramas. Esto en virtud de que auditoría ha hecho la sugerencia que la plaza del coordinador académico debía tener un subprograma específico, ya que nosotros hemos tenido crear la plaza en una carrera X. Habría que evaluar el tema. Ese tema yo me recuerdo hace 2 años cuando hicimos la conversión de manera dirigida hacia Sicoin, hablábamos de que esas coordinaciones realmente como tal, la figura como tal no existe, la plaza. Lo que existe son titulares en determinada categoría que hacen las veces de coordinadores en cada uno de estos subprogramas o programas. Aquí habría que ver directamente con cada uno de nosotros, digamos, Selvin, no doy de Selvin de qué unidad es, pero igual, o sea, habría que ver a detalle este tema porque realmente, insisto, que no hay un coordinador con una plaza nombrada como tal, porque eso no existe, pues lo que existe son profesores que hacen las veces de coordinación. Entonces, nos va a aparecer en una hoja de plaza, nos va a aparecer el titular X o Y. Sicoin se había logrado dentro de la estructura generar esa figura, ¿verdad? Pero acá lo que existe, repito, es una apertura de plazas que lo que tienen es pues programa su programa y dentro de eso van todas las plazas que funcionan dentro de ese esquema, ¿verdad? Así que pues cuando se toque ese caso, pues habrá que hablarlo directamente con el profesional y que se resuelva, pero yo al menos personalmente no veo la figura, no veo la necesidad de crear esa figura. No sé por qué auditoría hizo esta observación, ¿verdad? O no sé cómo llamarle, esta sugerencia o recomendación, ¿verdad? Habría que ver ese caso. En el caso de CUSAC, que únicamente tiene plazas de profesor interino, no sé cuál es la pregunta aquí de Servin. En el caso de CUSAC, que únicamente tiene plazas de profesor interino, eso no sé a qué se refiere ahí. Hay una pregunta anterior, dice que ya no darán proyección de ingresos de los 10 años como la daban anteriormente. No, la verdad es que no. Acá cada profesional, incluso pues podemos platicar con cada uno de ustedes y pues habrá que tomarse alguna recomendación o sugerencia directa a la unidad, ¿verdad? A ver qué criterio se toma para poder establecer una apertura, una proyección básicamente de ingresos en cada uno de los programas. Se puede incluso recomendar, como se recomendó el año pasado, que se tome, por ejemplo, el último monto de traslados saldos o que haya una proyección en base a ingresos reales de este año, por ejemplo, ¿verdad? O del año pasado. El problema es que como
por la situación de la virtualidad ha ido cambiando un poco este tema en cuanto a ingresos, pero hay programas que personalmente yo les diría con evaluar 3 años, digamos, de ingresos, es fácil establecer una proyección, ¿verdad? Pero ya esa media de los 10 años ya no va acá. En el caso dice de CUSAC, no entiendo realmente qué preguntan. El Word que mandó Iván, en el Word que mandó, perdón, Lili comentaba que CUSAC solo hay plaza de profesor interino. Para la consulta de crear un nuevo subprograma, habría que pedirlo a esta unidad, Selvin Rojas, habría que pedir ese subprograma, pero no sé por qué razón necesitan un subprograma más. O sea, eso tendría que explicarlo directamente a su profesional en el momento de la elaboración del anteproyecto y ver la posibilidad de la creación de ese subprograma en el CIE, ¿verdad? Pero no sé, o sea, de hecho no conozco la estructura de CIE de esta unidad ejecutora, entonces realmente creo que sería mejor platicarlo directamente con el profesional a cargo de la unidad y ponerse de acuerdo, ¿verdad? Si realmente existe la necesidad de crear ese subprograma. ¿Cuándo enviarán la información a los correos? Ya se está enviando, para Juan José ya se está enviando, creo que solo tienen problemas las tesorerías que no habían logrado enviar su correo de Gmail de cada uno de ustedes. La información creo que se están enviando desde hoy en la mañana. Solo licenciada Adelita, nada más. Acá ya no veo ninguna otra pregunta, no sé. No únicamente. Si ya no tenemos más preguntas, nosotros ya concluimos con la presentación de la información. Creo que estaríamos hasta ahí. Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces únicamente me dicen por aquí que encargarles que informen sus correos de Gmail para los que no lo han informado. Creo que ya son pocos los que faltan, porque en tanto no informen su correo, no se les puede compartir las carpetas de información de anteproyecto, de archivos para que trabajen en anteproyecto. De ahí ya la mayoría ya los tiene en su drive. Entonces, concluida la presentación y atendidas las consultas, yo doy por terminado este taller. Les agradezco bastante la participación y la atención. Quedamos ahí a la disposición para las consultas que necesiten hacer. Están ahí los profesionales para la atención a cada una de las unidades, de igual forma coordinación y jefatura. Eso es todo por hoy. Gracias, feliz tarde.